Las reflexiones que vamos a tener en la mañana y al cual invitamos a que estén los coordinadores también de los municipios de la Corporación Talentum, que nos acompañen para que escuchemos al doctor José Ángel Pernet. El doctor Pernet es un maestro que se ha dedicado a hacer investigación científica, metodológica, pedagógica, es muy experto en la construcción de modelos pedagógicos y le ha hecho bastantes aportes al proceso educativo en Colombia. Él está con nosotros hace más o menos un año, está haciendo como la dirección pedagógica investigativa en la Corporación Talentum y hoy va a compartir con nosotros algunas reflexiones que tienen que ver con el trabajo de nosotros los maestros. Bueno, agradezco a ustedes en primer lugar. Sé que vienen de algunos sitios bastante apartados y ya eso representa un esfuerzo significativo. Esperemos que en el transcurso de la mañana lleguen otros colegas con los cuales podamos compartir estas reflexiones, planteándonos estas 5 situaciones que no han salido de la nada, ellas han salido de las reflexiones que los maestros en su implementación del modelo educativo flexible, escuela integral, han realizado. Que nosotros, tomando estos insumos, hemos logrado darle como cierto trámite, adaptación, y en esa medida hoy lo vamos a comentar con ustedes, cuáles han sido los avances con los que vamos a contar en el futuro con respecto al modelo educativo flexible escuela integral, los desarrollos que siguen incluso después de la reflexión que ustedes hagan en este día de hoy. Esos asuntos están relacionados con la planeación, con la gestión de la práctica docente, con la curricularización del contexto, con la inclusión y con la formación de habilidades y actitudes. Queremos agregar otro ítem, un ítem relacionado con el aporte de las tecnologías en la implementación y ejecución del modelo. Lo cierto es que esto son aspectos como para tratar con un tiempo bastante largo en la medida en que los iremos a desarrollar mediante talleres de cada uno de estos aspectos. Pero hoy hacemos una síntesis muy apretada, muy condensada, de tal manera que le permita a ustedes saber cuál es el estado del arte de escuela integral. Bien. Hay una frase que ya es muy común. Vivimos en un mundo cambiante. A nadie le extraña el sentido de la frase. No nos sorprende tampoco. Comprendemos las características de este momento. La inestabilidad permanente, amenazas, riesgos y sobre todo la incertidumbre son características del momento que existe en el planeta. Pero no obstante estas comprensiones, no obstante reconocer con suficiencia estas características de la época, aún trabajamos con herramientas y estrategias insuficientes para resolver las problemáticas y necesidades de las comunidades. Por otro lado, son ineficaces en el sentido de que por no tener adaptabilidad curricular, entonces se vuelven simplemente unas acciones que no logran el desarrollo
de capacidades y competencias en la escuela. Y sobre todo, que no permiten que la escuela se convierta en una organización inteligente. Es decir, que no esté siempre abocada a estar repitiendo los mismos errores del pasado. Esto es el resultado de algo que se ha venido denominando como crisis epistemológica del conocimiento, la cual no es sino considerar que el conocimiento científico, sobre todo, es el único conocimiento a través del cual podemos acercarnos a lo real. Y se soslaya, se oculta y muchas veces se resiste al reconocimiento de conocimientos alternativos, saberes cotidianos con los cuales la escuela se tropieza y que con seguridad ustedes permanentemente están relacionándose con ellos porque trabajan en los municipios, en zonas con población étnica y que saben que hay cantidades de conocimientos y de saberes sobre todo que son válidos para enseñar en la escuela. Esto deriva en otra crisis, que es la que nosotros queremos abordar en las escuelas, que es la crisis de identidad. Porque en la medida en que logremos ir mitigando los impactos de esta crisis epistemológica, en esa medida vamos acercando la escuela a su contexto. Y de esa manera también podremos nosotros señalar como una necesidad de un ejercicio práctico la curricularización de ese contexto. Entonces, en este afán por adaptarnos al cambio, por hacer de las organizaciones y los maestros, por hacerse también a su momento de adaptabilidad al cambio, se les ocurren a las instituciones, sobre todo el nivel central, se les ocurren soluciones extrañas, que más que soluciones a veces son exageraciones. Por ejemplo, que hay problemáticas relacionadas con la cobertura. Entonces se le ocurrió al nivel central la triple jornada. Teníamos 3 colegios, incluso hubo una jornada que comenzaba a las 10 de la mañana y terminaba a la 1, entonces no eran 3 jornadas, eran 4 jornadas. Extraña. Y eso terminó convirtiéndose en un estándar. En este país, generalmente, soluciones de emergencia terminan convirtiéndose en estándar. Así pasó con el estado de sitio para una situación política de un momento en un año y terminó durando 40 años. Así continuó haciéndose con el 1 por 1000, que fue para resolver las necesidades de una comunidad, para favorecerla por la avalancha en Armero, y ya vamos por el 4 por 1000, es decir, terminan estabilizándose. Lo que comenzó para resolver un problema de cobertura, aplicando una jornada y dividiéndose en mañana y tarde, terminó convirtiéndose en un gran estándar. Mañana, tarde, noche, e incluso les digo, hubo una jornada intermedia que comenzaba a las 10 y finalizaba a la 1. Entonces, ¿cómo? Y así ocurren por ejemplo, en las universidades. No, que los estudiantes no investigan, entonces la cátedra de investigación. Investigación 1, investigación 2, investigación 3, salen los estudiantes y los estudiantes no investigan. O cuando es un problema de eficacia del sistema, la promoción automática y más tarde el lamentable y deplorable 5% en la evaluación.
Pero también en las organizaciones se presentan situaciones cuando se trata de la adaptación a estos cambios. ¿Qué ocurre? Que las organizaciones, la escuela, tiene una experiencia de planeación muy corta. La experiencia de planeación de las escuelas y del maestro es de 10 meses. En enero hacen su programación en una confusión entre programación y planeación. Entonces programan, cruzan unas actividades con unos tiempos en un diagrama de Gantt y a eso se le conoce como la planeación. Eso no es ninguna planeación, es una programación. Y las escuelas, es obvio, hay que buscar antecedentes, hay que buscar diagnósticos que nos permitan decir, bueno, esta es nuestra problemática, vamos a ver cómo la solucionamos. Pero se hacen todavía con herramientas e instrumentos que son como una fotografía, es una foto del presente, que no sirve para mirar al futuro. Así pasa, por ejemplo, con herramientas como el DOFA simple, que identifica unas debilidades, unas fortalezas, unas oportunidades, etc. Son fotografías del instante que no logran establecer unas líneas para visualizar el futuro. Por eso, entre los elementos que vamos a incorporar a la planeación está la de herramientas que sean capaces de visualizar, que sean capaces de preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser la evolución de este problema? Que le lleve al maestro a pensar sobre cómo puede evolucionar el problema en las condiciones y características presentes. La otra pregunta sería, ¿cómo reduciríamos la incertidumbre? ¿Y cómo mitigaríamos los riesgos de este problema que tenemos? Ustedes que van a entrar en un proceso de evaluación ahorita, esas serían unas preguntas importantes. Conociendo esta problemática, ¿cuál sería la evolución de este problema de no llegar a considerar estas cosas? ¿Cómo haríamos para mitigar los riesgos y para resolver un poco el problema de la incertidumbre? Esas son las preguntas que estarían colocando al maestro en una relación visionaria de cara al futuro. Entonces, esa mirada hacia el futuro lo decimos porque partimos de un criterio, que lo único controlable es el futuro. El pasado fue, ya no hay nada que hacer, ya ocurrió. El presente nos escoge, nos sitúa en este instante e inmediatamente desaparece. Lo único que podemos controlar es el futuro. Y entonces incorporar la visualización de ese futuro a las herramientas de planeación se constituye en una técnica que se denomina la prospectiva, que consiste en, conociendo el problema, mirando las tendencias, podemos nosotros visualizar ese futuro. Eso que a veces decimos muchas veces, lo que a veces decimos, hay que vivir el presente, sobre todo para quienes tienen problemas. No, vive el presente hay que vivirlo. Sí, eso es cierto.
La recomendación es no vivir el presente que se presenta de manera sorpresiva. Ese presente que llega sin usted darse cuenta y que está embarcado de pronto en él. El presente repentino. No, usted viva el presente que usted inicialmente se imaginó. Que cuando llega como presente, entonces usted disfrute de ese presente. Es lo que queremos hacer con las escuelas. Visualizar para que vivan un presente real, ese que visualizó. Y esto es mediante herramientas prospectivas para pasar de un PEI programado, con las programaciones esas de 10 meses, a un PEI prospectivo. Un PEI que no sea a 10 meses, que sea a 10 años. Para que cuando lleguen los funcionarios, las direcciones docentes, no crean que el mundo comienza con ellos. O que el maestro llega y cree que lo de atrás, eso no sirve. Que es nuevo, borrón y cuenta nueva, y no consultan la historia con las cuales ha sobrevivido la escuela. Así resolvieron el problema de la institucionalidad también. Este problema de la triple jornada y de sedes de colegios, la volvieron una sola institución. Y entonces un colegio por allá muy apartado, junto con otro por acá, hicieron una sola institución cuando cada colegio guardaba una historia, cuando cada colegio tuvo una tradición para elaborar sus símbolos, su escudo, su himno, su bandera, sus costumbres. Pero en la racionalidad económica entonces se pone de presente la necesidad de un solo rector para varias instituciones educativas. Esas son las soluciones exageradas de las que hablaba hace un rato.